cristiana, mi identidad de siervo, de servidor, lo que yo estoy definido delante de su presencia, guardémosla en santidad. No la podemos negociar. La santidad, el temor, las doctrinas fundamentales no son negociables, aunque estemos en cambio de culturas, porque podemos estar en varios cambios de culturas y lo hemos visto de generaciones pasadas, pero la iglesia sigue siendo la misma. La iglesia no cambia, el espíritu es el mismo. Dios dijo: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su iglesia es santa y tiene que permanecer santa, porque Él es santo, aleluya. Y Dios quiere un pueblo. Todos los que están allí también en las redes, a los que se van conectando, a los que nos van a ver diferidamente, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. A ellos le damos la bienvenida, agradecemos su apoyo a este ministerio, que Dios les bendiga. Si usted quiere compartir la enseñanza con alguien, de pronto es de bendición para alguien, que bueno, lo puede hacer. Hermano, quiero que se ubiquen allí en Tito, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde Tito, capítulo 3, versículo 1 al 11. Quiero que me ayude, ahí lo vamos a estar leyendo consecutivamente, lo vamos a mirar. Alabanzas al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Saludamos a nuestra hermana Sandra, que está allí en línea, Dios la bendiga a ella. Alabanzas al Señor. Tito capítulo 3, gloria a Dios. Tito capítulo 3, el versículo 1 hasta el 11. ¿Lo tenemos todos? Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie le difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gloria al Señor Jesucristo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo. Todos juntos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a orar, hermano, vamos a decirle al Señor en esta tarde que sea Dios hablándonos en esta noche, hermano. Qué bendición estar los unos a los otros en medio de la presencia de Él. Y yo quiero que usted inicie esta oración y que el Señor nos ayude. Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey de la gloria, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Señor, háblanos en esta noche. Señor, ayúdame, Señor, con esta palabra que tú me has dado, Señor Jesucristo, para poderla, Señor, traer en esta noche, que sea de bendición tanto a los que estamos presentes como a los que están allí en las redes. Señor, bendícelos de una manera poderosa en el nombre de Jesucristo. Alabanzas a ti, amén y amén. Gloria a Dios, alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Quiero solamente retomar un pasaje de estos versículos que leímos y me llama mucho la atención. Alabanzas a Dios, es el versículo 6 y el versículo 7. Dice:
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Alabanzas a Dios. Aquí el Señor Jesucristo, por medio de Tito, nos dice que estamos en tiempos peligrosos, o estamos en un tiempo peligroso. Ese es el mensaje que le he puesto en esta noche a este sermón. Y yo quiero que usted mire que en los tiempos peligrosos, cuando la Biblia habla, está enfatizando un tiempo, una determinación, un espacio, un momento, una época en la cual nosotros estamos siendo parte de ella. Y quiero introducir esta palabra, la apostasía. Y en estos tiempos estamos viendo, hermano, en muchos lugares en la iglesia apostasía. Y estamos en un tiempo tan peligroso que le es necesario a la iglesia pasar, que es el tiempo de apostasía. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la apostasía en la iglesia es el abandono, renuncia o rechazo total de la fe cristiana. Y esto se puede presentar por alguien, por un grupo o por ciertas decisiones que se pueden llegar a tomar personales, cooperativas, justificadas o injustificadas en el cohecho de tener razón supuestamente aquel objetivo o de la persona que lo plantea, para tal vez determinar acciones dependiendo el tiempo y la cultura, o querer introducir a la iglesia que ha sido santa y que ha guardado con toda su solicitud desde el principio lo que lo determinó y la hizo posible, que es los mandatos del Dios Todopoderoso, que no se cambian ni se pueden mover, no son removibles, no son negociables. Entonces la apostasía quiere introducir a la persona en un estado erróneo y equivocado. Pero en esta tarde hay poder, mi hermano, porque nosotros somos los que mantenemos en la voluntad del Señor Jesucristo y andamos conforme el Señor Jesús guíe a su pueblo y a su iglesia. Esto se ha sabido desde el principio. Dios siempre ha sido el que guía a la iglesia. Y si Dios está en medio de nosotros, quiero decirle que la guía está completa. Si la guía, que es Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, está liderando el cuerpo, hermano, y nosotros como miembros estamos en un lugar correcto. Alabanzas a Dios. ¿Sabe que en esta fase estamos en apostasía parcial? Cuando se menciona la palabra tribulación o pequeña tribulación, déjeme usar ese término, podríamos usarla con varias variantes en el significado, que puede ser un problema personal, un tiempo de escasez, una prueba, que eso yo, que se puede usar con esa determinación, apostasía en esa parte, cuando nosotros hablamos anteriormente. Pero lo que yo me quiero apreciar en esta tarde es que podemos tener una pequeña tribulación personal, pero la iglesia dice que en esa fase, antes de que lleguemos, que llegue el pueblo de Israel, porque la idea es que nosotros seamos arrebatados con la iglesia. Por eso vivimos en una etapa parcial, es una fase que se terminará en la gran tribulación, pero es necesario que en esta fase pequeña de apostasía en las iglesias se vivan ciertos tiempos peligrosos, alabanzas a Dios, en los cuales Dios quiere librar a su pueblo y prepararlo para la vida eterna, y los cuales la iglesia tiene que pasar en sentido, hermano, de prueba,
a través de todos los creyentes y a través de las acciones y de lo que está puesto delante de nosotros, porque recuerde que una vez la iglesia puesta aquí, todavía es necesario que hayan disensiones entre ella misma y hayan, posturas en contra de la voluntad de Dios. Pero todo esto es necesario porque Dios tiene que probar a los que son de Él, alabanzas a Dios, para que permanezcan. Por eso Pablo dice que hay que terminar la carrera. He peleado la buena batalla. Alabanzas a Dios, que podamos decir nosotros lo mismo. Allí en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 1, quiero hablar sobre esta temática y esta postura de lo que Timoteo habla, y Pablo también habla a Timoteo, diciendo que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Y dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo creo que de acuerdo, hermano, al tiempo que estamos viviendo y a las etapas que van pasando y a la, digamos, arqueología un poco podríamos decir, y digamos al contexto espiritual, social que usted está viviendo, lo podemos experimentar y ver con nuestros propios ojos, que la iglesia está pasando por tiempos peligrosos, en los cuales la apostasía se ha metido en ciertos lugares. Es tanto, hermano, que hay iglesias carismáticas que son de sobremanera llenas, bordadas, hermano, pero no tienen lo que nosotros tenemos, pero introducen, creencias y doctrinas falsas en medio de ellas y las dominan. Pero gracias a Dios todavía la iglesia está presente, alabanzas a Dios. Y Pablo lo dijo, no se preocupe Timoteo, porque vendrán tiempos peligrosos, alabanzas al Señor Jesús. ¿Y por qué? Ahí está la respuesta en el versículo 2, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, y empieza una lista, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas, dice, de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, diferentes pensamientos, diferentes posturas, jugadores de la fe, lobos rapaces vestidos de oveja. Es lo que nos está enseñando Pablo y aconsejando a Timoteo, alabanzas a Dios, diciendo, tenga cuidado, porque eso que usted está viviendo no es nada normal, es tiempo de apostasía, y no solamente en esta época, sino en los días postreros. Y eso es lo que estamos viendo, un mercado de religiones realmente que sobresalen en sus propias doctrinas, pero realmente son vacías, huecas, sutilezas de hombre, estratagemas, pensamientos, hermano, manipuladores de la fe. Pero gracias a Dios que en este tiempo todavía hay misericordia, todavía hay perdón, todavía hay gracia, y hay una iglesia que predica el mensaje de Dios como está escrito, y así es necesario que sea, alabanzas a Dios, hasta que Él venga por su iglesia. Qué bueno es el Señor, alabanzas a Dios. Versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 3 dice, y de la manera, versículo 7, está siempre, me estaba adelantando el versículo 8, está siempre, están aprendiendo, habla de las mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias o pensamientos, como se lo quiera decir, o ideas
o estrategias, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero en realidad ellas no tienen la culpa, sino los que las arrastran con ellos, que dicen que está hablando de aquellos que se infiltran, esos infautos, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, esas personas que se meten y llevan cautivas a estas mujercillas. Es como un tropezadero, y Dios enfatizó esto a los fariseos, porque los fariseos ponían cargas y costumbres que ellos no eran capaces de llevar. Ellos no las podían soportar. Ellos las ponían, pero ellos eran de cierta manera tropiezo para los que iban a ingresar al reino de los cielos. El Señor los encaró y en cierta manera les dijo: ustedes tendrán doble condenación. Alabanzas a Dios. Pero gracias a Dios que tiene que haber una llama, un fuego diferente, una luz diferente, un faro de esperanza. Y esta iglesia se caracteriza por eso, por predicar la verdad del evangelio. Alabanzas a Dios. Qué bueno es el Señor Jesucristo. En tiempos peligrosos, pero la iglesia está. En tiempos donde sobreabunda la maldad, pero donde hay maldad, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Eso sí quiere decir que este Dios todavía sigue respondiendo. Jesús es su nombre y poderoso su nombre. Alabanzas a Él. Qué bueno es el Señor. Pero aquí dice algo que me llama mucho la atención en el versículo 8, y dice, segunda de Timoteo 3:8, y de la manera que habla de dos personajes, Janes y Jambres, resistieron a Moisés. ¿Quién eran estos? Cuando Moisés y Aarón fueron en presencia del faraón para que soltaran al pueblo de Israel, entonces estos dos magos perversos, oscuros, y Dios le da señal a Moisés que su vara al tirarla se convirtiera en una serpiente, para que viera Faraón que Dios estaba con él. Alabanzas a Dios. Pero estos dos magos dijeron: nosotros somos capaces de hacer lo mismo, y resistieron a la verdad de Dios. Alabanzas a Dios. Y Dios lo pone como de contexto, diciendo que hay opresión, que hay iglesias en este tiempo tan peligroso que quieren imitar a la verdadera, aleluya, que quieren meter frases mentirosas y cuestiones de hombre. Pero eso es bíblico, tiene que suceder. Pero gracias a Dios que Dios le demostró al faraón, y Dios le está demostrando al diablo que hay una iglesia verdadera en medio de este mundo, y se llama la iglesia de Jesús. Amén. Alabanzas al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y dice: Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, no hacen parte de nosotros. Parecen, pero no son. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta. Segunda de Timoteo 3:9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. No siempre podrán engañar, porque Dios va a revelar los secretos de los hombres cuando venga en su justo juicio y su verdadero juicio. Y el reino de Dios es un reino que no es corrupto. Nosotros vivimos en medio de soberanías corruptas, digamos, de lugares corruptos. Pero quiero decirle que el juicio de los hombres es como trapo de inmundicia, pero el justo juicio, el reino que Dios traerá, hermanos, será de justicia, de alabanza. Alabanzas al Señor Dios Todopoderoso. Un reino el cual no será conmovido, no, sino que será establecido por los siglos de los siglos. Y esa es la verdadera justicia y el reino de la vida venidera de los que aguardan a Jesucristo
Cristo de Nazaret. Por eso nosotros sabemos en esta iglesia oír el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida que está en medio de nosotros, y ese tiene un nombre que es sobre todo nombre: Jesús de Nazaret. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Estamos con el verdadero, mi hermano. Qué bueno es el Señor. Pero estamos en la apostasía parcial, viviendo, escúcheme esto, en generaciones tan faltos de conocimiento espiritual. Y esa falta de conocimiento espiritual, hermano, está afectando, escuche, la iglesia. Algunos comentan que la iglesia va a ser arrebatada en un tiempo de avivamiento. Pero yo, déjeme, desde mi pensamiento personal, de mi humilde opinión, yo creería que de pronto en algunos lugares puede ser, pero no en todos. Habrán situaciones, hermano, que la iglesia tiene que ser probada por el Señor, porque el Señor probará a cada uno de nosotros quiénes somos dignos de participar del reino de los cielos. Y la iglesia tiene que estar preparada para lo que se viene. Estamos en un tiempo peligroso, donde no hay que jugar a ser cristiano, donde no podemos descuidarnos espiritualmente, donde tenemos que velar todos los días, donde, hermano, el enemigo está buscando para devorar a su iglesia. Pero nosotros sabemos, hermano, en esta tarde, que el Señor, donde está la presencia de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay salvación. Donde está Jesucristo, hay perdón. Donde está el Señor, hermano, Dios dice que el mismo Dios de gracia, de paz, Pablo lo decía, Él mismo os establezca, fortalezca, aleluya, Él mismo os afirme, aleluya, porque eso hace la presencia de Dios, hermano. Nos establece, nos fortalece, hermano, nos guía y nos hace estar, hermano, donde tenemos que estar. Alabanzas a Dios. Estamos en el lugar correcto. Cuando usted se pregunta ¿cuál es la verdad? Jesucristo lo dijo por allá en Juan. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es. No lo busque. No lo busque. Entonces de pronto alguien dirá: ¿será que en esa iglesia allá es la verdad? No, donde usted vea que se enseñe la palabra conforme a la escritura, que se haga conforme a lo que Dios quiere, esa es la verdad, aleluya. Esa es la verdad, y esta iglesia se caracteriza por eso, por predicar la verdad. Por eso, hermano, estamos aquí en tiempos tan difíciles, y lo que se viene, hermano, diciéndole a la gente que Cristo les ama, que quiere salvarles, que quiere perdonarles, que quiere hacer la obra maravillosa. Y sabe que esa falta de conocimiento espiritual está afectando, hermano. Y de pronto usted dirá: pero mire lo que está pasando alrededor de nosotros, un avivamiento, y vemos cierta clase de shows espirituales en la iglesia. La bendición del manto, la chancla santa, la manguera consagrada, y cantidad de aspectos y de estratagemas de hombres para engañar a la gente, y la gente engañada. Pero los que tenemos el conocimiento, los que hemos abierto los ojos, sabemos que Jesucristo está con su iglesia todos los días. Está el Señor aquí con nosotros, y Él es la guía de esta iglesia, porque Él nos guiará a la vida eterna si permanecemos en Él. Alabanzas a Dios. Apocalipsis 3:14, hablando de esto que es tan importante, de tiempos peligrosos, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Está hablando el Todopoderoso: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y exclama: ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo estaba un poco meditando entre estos pasajes y quería llegar a la conclusión por qué el Señor habla de la palabra frío o caliente. ¿Por qué usa esa frase? Tibio sabemos que es un estado donde Dios no quiere a nadie, pero Dios habla del frío enfatizando que hay gente que está muerta espiritualmente hace tiempo dentro de la iglesia, está fría, no los mueve nada, hermano, dentro de la iglesia. Y lo estoy hablando generalmente. Y quiero decirle que Dios y esa persona, porque tú dices, yo soy rico, porque pertenezco, porque hago parte, pero no, estás muerto espiritualmente. Alabanzas a Dios. Y dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, el consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, versículo 18, en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas en tiempo de apostasía. El que dice que es rico, pero realmente tiene que escuchar el consejo de Dios. Versículo 19, el Señor dice, yo reprendo, de lo que hablaba ahorita el hermano que estaba dirigiendo sobre el castigo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta. Ahí está ese versículo tan hermoso que se le hace el aplicativo a la iglesia. Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiempos peligrosos, pero al que venciere, le daré que se siente conmigo. Interesante, ¿verdad? En medio de tiempos tan peligrosos, pero saber que hay una recompensa si lo logramos. Alabanzas a Dios. Qué buena la misericordia y la voluntad de Dios. Judas tiene una carta bien importante. Judas capítulo 1 versículo 3. Esa carta, antes del libro que estábamos leyendo y los versículos, está Judas, y Judas dice lo siguiente. Voy a leerlo desde el versículo 3 para no entrar en la salutación. Y mire lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mire lo que dice Judas. Esta carta, esta introducción, dice: común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y qué es necesario contender ardientemente? Guardar la postura de la santidad. Guardar, oiga, lo que yo soy, mi identidad cristiana, mi identidad de siervo, de servidor, lo que yo estoy definido delante de su presencia, guardémosla en santidad. No la podemos negociar. La santidad, el temor, las doctrinas fundamentales no son negociables, aunque estemos en cambio de culturas, porque podemos estar en varios cambios de culturas y
lo hemos visto de generaciones pasadas, pero la iglesia sigue siendo la misma. La iglesia no cambia, el espíritu es el mismo. Dios dijo: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su iglesia es santa y tiene que permanecer santa, porque Él es santo, aleluya. Y Dios quiere un pueblo que esté reservado del pecado. Por eso Dios dice, cuando estaba allá en las bodas del Cordero, y cuando le preguntaron allá en las alabanzas al cielo, cuando Juan fue testigo y vio la multitud, alabanzas como un estruendo de mar, y decían: santo, santo. Y Dios les da una característica y dice: el lino fino y las acciones son las oraciones justas de ellos. Por eso ellos tienen vestiduras blancas, y nosotros, hermanos, tenemos que guardarlo. Militamos en la carne como humanos, pero somos espirituales, aleluya. Alabanzas a su nombre. Amén. Somos espirituales. Dios viene por el espíritu y un cuerpo glorificado que Él se va a llegar, porque la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos, aleluya. Solamente lo que es necesario, lo que se tiene que preparar es el alma, lo que Dios se va a llevar, porque eso es lo que viene a recoger Cristo. Amén. Esa es la discusión con el diablo, porque el diablo dice: yo quiero el alma de este, pero él no es el dueño, solo Cristo. Pero él es un tropiezo para que se pierda la gente. Pero Dios nos ha dado esa misericordia y ese amor. Por eso Judas dice: que contendáis ardientemente por la fe. Aleluya. Jesucristo es la fe. Jesucristo es fe. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, alabanzas a Dios, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Si usted mira el significado de la palabra impíos, tiene varias posturas, tiene como 3, 4 posturas, pero entre ellas se le puede dar un aplicativo que dice la palabra impíos de la persona que estuvo, que disfrutó, que conoció, que tuvo experiencias tan hermosas con Él, y apartó su vida de la fe de Cristo y comenzó a negar la eficacia de esa misma. Dice que estos son hombres impíos que estuvieron y se apartaron. Se le puede dar ese aplicativo. Entonces Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje y dice la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hemos visto, porque no eran de nosotros. No eran, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Alabanzas a Dios, porque esto es, hermano, por el Espíritu, y Dios es el dueño de la iglesia. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Por eso Dios no hace acepción de personas. No, nosotros tenemos que estar firmes en tiempos peligrosos, hermanos. En tiempos peligrosos tenemos que estar firmes, para cuando venga el Señor nos haya haciendo bien. Alabanzas a Dios. Y dice que si no perdonó los que se quedaron allá en el desierto, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, escuche esto, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tampoco hace acepción con ellos. Y pone otro ejemplo, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el juicio de estos pueblos? Fuego. Descendió. Inclusive National Geographic, Animal Planet, History Channel, ellos
han documentado, de acuerdo a los relatos bíblicos, geográficamente y arqueológicamente, han ido a esos lugares y han visto, han sido testigos, constataron que era real lo que decía la Biblia, y comenzaron a hacer unos estudios y hallaron los indicios de las ciudades. Inclusive encontraron entre esos hallazgos un cuerpo aplastado por una roca, y encontraron, según la datación de carbono, que en aquel tiempo hubo una devastación por fuego. Lo han comprobado, porque es que la Biblia es totalmente real. Aleluya, alabanzas a su nombre. Y dice la palabra de Dios, dice, y como Sodoma y Gomorra, estas ciudades fueron, hermano, castigadas por el fuego eterno. No obstante, de la misma manera también y introduce a los falsos maestros. No solamente estamos en tiempos peligrosos, no solamente dice, quiero leer esto, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Y por qué Judas dice esto? ¿Usted no ha pensado en este versículo? Judas lo dice porque ellos convierten lo santo y lo transforman en apostasía y lo vuelven inmundo. Le dicen a los santos, cogen como el ejemplo de aquel príncipe rey que cogió los utensilios del templo sagrado para hacer sus fiestas personales y estaba entrando en juicio. De la misma manera, hermano, hay hombres corruptos, falsos maestros, que por engañar a la gente transforman y convierten doctrinas personales a su gusto. Hay poder en esta noche, alabanzas a Dios. Hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, vea este ejemplo tan hermoso, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel podría haber luchado y haber dado juicio, pero él conservó su postura y dijo, ¿sabe qué? El Señor te reprenda, Satanás. Pero estos humanos, dice, estos falsos profetas, estos engañadores, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Alabanzas a Dios. Y exclaman esta noche el texto, Judas 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. Un ejemplo grande, Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de ¿quién? De Balaam. Y perecieron en la contradicción de ¿quién? De Coré. Tres personajes en los cuales nunca les fue bien. Al contrario, sus vidas fueron un desastre y tuvieron un juicio, hermano. Y nosotros, Dios nos da estas palabras para cuidarnos de lo que viene, del peligro en el cual estamos viviendo. Y Dios nos dice, conserva tu postura. Alabanzas a Dios. Usted tiene que perseverar hasta el fin para lograrlo. Sí, y es bíblico. Alabanzas al Señor Jesucristo. Estos, Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Escuche lo que profetizó Enoc, que no es
es prototipo o ejemplo del arrebatamiento de la iglesia. Ya sabemos quién es Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor, dice, con sus santas decenas de millares. Dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Ya hablamos de la palabra impíos. De todas sus obras impías que han hecho impíamente, resalta 3 veces la palabra. De todas las cosas duras que los pecadores impíos, 4ª vez, han hablado contra él. Entonces, esas personas que han abandonado su fe, que han cogido la fe como de ganancia deshonesta, que se han lucrado en sus propios beneficios doctrinales y cambiaron la doctrina, dice que no hay nada bueno para ellos, porque ellos mismos van a ser, esclavos de su propio juicio. Ellos van a tener mayor condenación. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tiempos peligrosos. Alabanzas a Dios. Y la apostasía se ha hecho tan evidente que en las iglesias, hermano, ya está a un nivel mundial, que niegan a Dios con sus hechos. ¿Cuánta gente carismática no está interpretando la Biblia a su forma? La manejan a su gusto. Y esto no es nuevo. Vuelvo y lo reitero rápidamente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Eso está muy claro, hermano. Claro, termino. Faltó más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Pero quiero leer esta parte en Mateo capítulo 24, versículo 4, que se le puede dar, vuelvo y lo digo, un aplicativo, y si usted lo estudia bien, si usted lo analiza bien, sobre todo el hermano que estudia escatología, que está en estos temas de Apocalipsis, del tiempo, la venida del Señor, como usted lo quiera ver, el arrebatamiento, como usted lo quiera poner en cuestión, como usted lo quiera mirar. Pero si usted mira desde esta perspectiva bíblica, Mateo 24, desde el versículo 4 al 14, se le puede dar un aplicativo, vuelvo le digo, espiritual para la iglesia, en forma de alerta, diciéndole que estamos en tiempos peligrosos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso se ha oído desde el principio, desde que yo tengo conocimiento. Los hermanos más adultos lo saben. Eso siempre ha estado, las guerras y los rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si este aplicativo de estos versículos fuera para solamente el pueblo de Israel, ya hubiera acontecido. Aquí hay varios temas o contextos, hermano, que hay que ponerlos en sujeción y pensarlos bien. Escuche, por favor. Uno es mi nombre, y empezando que Dios mismo vino, se presentó a los suyos no le recibieron. Le reveló su nombre, porque Isaías dijo, lo profetizó, que él mismo, Jehová, estaría presente. Se presentó ese gran nacimiento, Jesús. Jesús estuvo en medio de su pueblo y no le creyeron. Prefirieron soltar a Barrabás que soltar al rey de los judíos, como le puso aquel hombre emperador en el momento que lo juzgaba. Ellos no lo aceptaron. Entonces esto, para que le ponga cuidado, hermano, es para la iglesia actual. Aleluya. Mirad que nadie os engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. En esa tribulación parcial que tiene que pasar la iglesia antes de la introducción final o el arrebatamiento de la iglesia, hermano, va a haber tiempo de apostasía en el cual tenemos que estar atentos y pelear, hermano, como dicen coloquialmente, amarrarnos bien el cinturón en la oración, en la relación con Cristo, porque Dios viene por su iglesia en estos tiempos tan difíciles. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Qué bueno es el Señor. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si esto fuera para el pueblo de Israel, ya hubieran abierto los ojos, ya hubieran creído. Pero ¿a quiénes son los que están matando allá en África por predicar a Jesús? A los pastores, los hermanos. Y no solamente en África, sino en países con una dictadura, hermano, que detestan en el evangelio, están siendo perseguidos, apedreados, quemados en zanjas por predicar y creer en Jesucristo. Yo no creo que desde la comodidad de Oriente Medio alguien esté haciendo esto. Esto es para la iglesia actual, espiritual. Aleluya. Alabanzas al Señor. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán, entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y el Señor vino a hacer disensión. Él mismo lo dijo en el evangelio. Porque se levantará, ¿qué dice? La nuera contra la suegra, ¿cierto? Al contrario, padre contra hijo. Porque esa disensión tiene que llevarnos a reconocer que estamos en tiempos peligrosos, en los cuales tenemos que estar preparados. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 10: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que es lo que estamos viendo en tiempo de apostasía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, como decía ya Apocalipsis, ¿qué pasa? Se enfriará como una paleta, muerte espiritual. ¿Sabe? Esa persona ya no le provoca alabar, ya no tiene sentido de pertenencia, su cuerpo está presente, su espíritu está lejos del Señor, está en una posición estática. Yo fui testigo de eso en algún lugar, de ver gente así, hermano, que solamente un milagro de Dios los puede revivir. Les pasó lo de Lázaro, una muerte espiritual. En ese contexto espiritual lo estoy usando. Entonces es peligroso esto, hermano, cuando el amor de muchos se enfriará. Mas, aquí me gusta esta parte, más el que persevere, ¿hasta dónde? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y se sentará conmigo en mi trono. Allá lo dijo el Señor en Apocalipsis, ¿cierto? El que perseverare, el que se conservare, el que aguantare, al que pagare. Pablo lo dijo: he terminado, he peleado la buena batalla, lo he logrado. Es el que termine la carrera. Alabanzas a Dios. Y versículo 14: y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál reino? ¿Cierto? Milenial. ¿Será en el reino milenial o en la apostasía? ¿Cierto? Porque yo quiero dejar esto claro, porque yo he escuchado posturas que dicen: no, eso es para el pueblo de Israel. Pero ¿en cuál reino? ¿En qué tiempo? ¿En el milenio? ¿Ya para qué se va a predicar en el milenio? Es en este tiempo, es ahora, es ahora. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Sí, habrá una parte para ellos, los que se quedan, solo el pueblo de Israel, que habrá un ángel que pasará volando y llevando el evangelio, y algunos inclusive blasfemarán porque Dios les enviará plagas, el sol los quemará, habrá tinieblas. Eso es para el pueblo de Israel, pero
pero en este tiempo, dice el Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Necesitamos estar preparados para que nos podamos ir con el Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, qué bueno es el Señor. Yo me hago una pregunta y yo le pregunto a usted: ¿cuánta gente usted ve que viene, se pega una lloradita, alabanzas a Dios, se mojaron con agua y siguen lo mismo? O vienen a un culto y es uno más. Su amor sería que se perdió. Se murieron espiritualmente. Su consagración se perdió. ¿Qué será lo que sucede? Yo quiero que usted en esta tarde, en esta noche, usted tenga en cuenta esto, mi hermano, que estamos en tiempos peligrosos. Alabanzas a Dios. Yo quiero que esté quedó más de este sermón, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar y vamos a decirle al Señor gracias. Agradecemos a los hermanos que están allí en línea, que Dios los bendiga. Estamos en tiempo peligroso en el cual no tenemos que jugar a ser cristianos, hermano. Por eso, cuando en un lugar así se predica la palabra de Dios, como está escrita, no es muy agradable. Porque la gente, hermano, estará como en el tiempo de Noé. Unos estarán casando, dándose en casamiento. Otros estarán comiendo, bebiendo. Estarán ocupados en sus deleites y placeres. Pero por eso la iglesia de Dios, la iglesia espiritual, la que oye el Espíritu, tiene que estar atenta. Atenta para cuando hable su Señor. Hermano, tenemos que velar. Tenemos que prepararnos. Tenemos que decirle a Él: ayúdanos. Sabemos que somos humanos, que de pronto tenemos errores, pero entre esos errores Dios suple toda necesidad espiritual en su presencia. Alabanzas a Dios. Dios nos da fortaleza, Dios nos da dominio propio, Dios nos da poder, Dios nos da las armas espirituales, esa coraza de la fe. Alabanzas a Dios, Dios nos la da. Vamos a orar y vamos a decirle a Él gracias. Gracias, Señor bendito de la gloria. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes, por los que están en las redes, Señor. Bendícelos, Señor. Llévanos con bien, Señor, a casa. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor, porque estamos en tiempos peligrosos y esto, Señor, se va a seguir efectuando en el mundo. Rumores de guerra, Señor. Ahorita mismo, Señor, se está llevando a cabo este país con Oriente Medio. Señor, te pedimos que tengas misericordia, pero es necesario, Señor, que suceda, porque es bíblico, Señor. Es necesario que todo esto acontezca. Esto es lo que tenemos nosotros que estar preparados, Señor, para irnos contigo, Señor. Que se cumpla tu escritura, que se cumpla tu palabra en nosotros, en tu iglesia. Gracias, bendito Rey. Gracias te damos en esta noche. Alabanzas a tu nombre. Alabanzas, Señor, por esta palabra. Tú has sido bueno. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas a Dios. El Señor Jesucristo me les bendiga, mis hermanos. Que